Usted viene Sí, haciendo varias charlas, tanto corrupción política, crisis, ruptura del contrato social, después los comicios como círculos viciosos o virtuosos. Yo estaba leyendo, leí mucho, bueno, precandidato a diputado, sí, por la democracia cristiana de Cava. correcto. Sí. Bien, ahí hay paro y hay freno. ¿Cómo ve usted la política desde su lugar y ahora como viendo lo que es externamente? Porque una cosa, bueno, Claro. en su momento con su experiencia, con sus libros, hay otro que me gustó que es Religión y Política, eso está muy bueno, Juicio de Ajá. Inocencia. Tengo un montón de temas que los leemos muy atentamente, pero ahora digo, bárbaro, usted interviene en la política porque ahora sí, es uno más de lo que va a tratar de defender la postura. ¿Cómo lo ve externamente, saliendo de su forma? A ver, externamente lo veo como cualquier otro ciudadano, en donde creo yo que lo primero que hay que hacer, que es lo que hicieron los países con más bajos índices de corrupción según el IPC, es tomar 4 o 5 medidas fundamentales. Uno, transparencia y rendición de cuentas en la gestión política y en el financiamiento político, mediante las mismas regulaciones que impusieron otros países, que son regulaciones que incluyen límites a las contribuciones particulares, leyes que garanticen la divulgación completa de las fuentes de financiamiento y de registro público sobre las actuaciones políticas, declaraciones de bienes. El segundo punto es fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción con organismos de control y comisiones autónomas, no constituidas por políticos, o sea, ni oficialistas ni de la oposición, comisiones autónomas para supervisión y auditoría, una educación cívica y ética de forma continua y desde la más temprana edad, educación que ya no existe más en los colegios, sanciones y puniciones efectivas y ejemplares, tanto en lo penal, en lo civil como en lo social, para quienes estén involucrados en actos de corrupción que deberían ser imprescriptibles. Y, por supuesto, la recuperación de los activos de ilícitos y confiscarlos para desincentivar la corrupción. Y, como último punto, la cooperación internacional para intercambiar información y fortalecer los mecanismos de extradición y la recuperación de activos productos de ilícitos. Es decir, estos son mis 5 puntos, que es mi proyecto como para llevar la ética a la política, porque la sociedad se depura desde arriba, no se depura desde abajo. Cuando la sociedad se depura desde abajo, ahí vienen las revoluciones. La sociedad se debe depurar desde arriba, con una clase gobernante y una clase política digna de ocupar esos cargos. Bueno, ese es mi proyecto para llevar al Congreso y esperemos que la gente nos acompañe en la lista para diputados nacionales por Cava de la democracia cristiana porteña. Perdóneme, Rabino, lo hago con todo el corazón del alma y el dolor de sentir que es una Argentina que hoy está despedazada por los que nos gobiernan, por los gobiernos que vienen. Lo que ya pasó, si también lo voy a defraudar. Digo, a ver, así como estamos, perdóneme, discúlpeme, pero... No, por favor, a ver, pero todo lo que usted está diciendo se resume en el hecho de que en Argentina los problemas no son técnicos, porque en el mundo siempre se estudian de los mismos libros. El problema en Argentina no es un problema económico, el problema en Argentina no es un problema judicial, el problema en Argentina no es un problema legislativo, no son problemas técnicos, porque los libros están y en las universidades todos estudian más o menos con las mismas bibliografías. El problema en Argentina es un problema de decisión. El problema en Argentina es justamente un problema de decisión que quiere decir que es un problema de voluntades, porque nadie, o por lo menos la mayor cantidad de personas que son los tomadores de decisión, no las toman en función del bien público, sino del bien personal. Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Bueno, muchos países lo han cambiado con revoluciones, siempre sangrientas, y siempre de carácter mesiánico. Nunca dio muy buen resultado este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo se cambia? Se cambia votando a otra gente. Si yo quiero cambiar las cabezas, tengo que cambiar las cabezas con el voto. Entonces,
Yo tengo un artículo que dice ¿por qué generalmente en los procesos electorales las personas comprobadamente corruptas siguen teniendo una significativa cantidad de votos? Y eso es lo que pasa en Argentina. En Argentina se sigue votando gente que ya es comprobadamente corrupta, gente con gestiones absolutamente deficientes, y se siguen votando. Bueno, hay clientelismo político, hay más de un 40% de pobreza, hay gente que depende de la clase gobernante para poder sobrevivir con una asignación social, sin la cual, lo que pasa en Formosa, sin la cual prácticamente le sería imposible la supervivencia porque tampoco hay trabajo. Es un país donde solo el 16% de quien ingresa a la primaria egresa de la primaria en tiempo y en forma. Bueno, es muy difícil con esta cultura de la dependencia estatal y con una pobreza económica y sociocultural poder cambiar esta cultura del feudalismo posmoderno, del servilismo posmoderno. Bueno, pero hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Hay dos formas de cambiarlo, con la revolución sangrienta o con el voto. Bueno, se tendrá que cambiar con el voto. Ahora, todo lo que usted está diciendo justamente implica que el problema de Argentina es cultural, es ético. El problema de los cortes en las calles, que es un problema de no aplicación de la ley, porque la ley está, no es un problema que no hay leyes, es un problema que el político de turno no aplica esa ley porque no le conviene personalmente, porque puede desatar determinado episodio que le costaría una elección o su estadística en cuanto al voto presunto en las estadísticas y en los focus group. Bueno, pero eso es un problema ético, que el gobernante o a quien nosotros votamos luego gobierna para mantener su propio poder o mantener su propio cargo o su propio status quo y no para los objetivos, no para los intereses de la gente que lo votó. Y eso es un problema ético. Ahora, ¿cómo se cambia? Cambiando a las personas. El pueblo no cambia, se cambian los gobernantes. El problema acá es que la gente que tiene que votar a otras cabezas, a otros líderes, a otros dirigentes, es la propia gente que está esclavizada por el propio Estado o por el propio gobernante de turno, con las asignaciones sociales, con la falta de educación, con la falta de sanidad, y vota por justamente satisfacer su urgencia, que es la supervivencia. Ese es el gran problema y ese es el ese es el truco por el cual a la clase gobernante corrupta le conviene continuar, reproducir y profundizar este modelo esclavizador del ciudadano para que sigan teniendo sus votos. Entonces, cada vez es más difícil salir de esto. Por eso digo, hay dos formas de salir, o con la revolución sangrienta, que no la quiere nadie, o con los votos. Hay gente que hoy se encuentra, no solamente en la política activa, sino que se ofrece como candidato, que tiene que estar presa. Que en cualquier país del primer mundo tendría que estar presa. Y si no está presa, tendría que tener una condena social que no podría ni siquiera presentarse porque sabe que no va a sacar un solo voto. Y sin embargo, se presentan y sacan muchos votos. Y tienen oportunidades de ganar, o tienen oportunidades de acceder a cargos. También tiene que ver con que, como yo dije antes, es un pueblo muy pacífico. Es un rebaño muy pacífico, porque con lo que ha pasado en la Argentina, en cualquier país europeo, un gobernador, se cae. Bueno, en Argentina sigue, pero justamente tiene que ver con lo que yo dije antes, ¿no es cierto? Porque es un pueblo sometido a la supervivencia. Entonces le importa más la supervivencia inmediata que quien lo gobierna, ¿no es cierto? Y eso explica por qué los gobernantes siguen siendo votados aun cuando son corruptos. Y por otro lado, también es un pueblo bastante indiferente, que solamente salió a la calle con las cacerolas cuando le tocó el bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber que estamos en la Argentina, y la Argentina es un pueblo así, ¿no es cierto? Ahora, en la medida de que no cambien con su propio voto
a los líderes, a los legisladores o a los políticos que deberían estar en función de los intereses de la gente, esto no solamente va a seguir así, sino que se va a reproducir. Yo me ofrezco como un candidato a diputado para justamente desde mi posición y con el granito de arena que puedo aportar, cambiar este sistema de hacer política y esta conducta política, digamos. Yo me ofrezco a eso, aun cuando yo sé que va a ser una pelea muy difícil porque se tocan intereses internos y además, cuando el resultado seguramente yo no lo voy a ver, lo van a ver mis nietos. Pero bueno, hay que tener ese sentido patriótico y de sacrificio para al menos comenzar un cambio. Un cambio que posiblemente nosotros no veamos los resultados, pero hay que comenzarlo porque si no, no se van a dar nunca. Y esto no es que se mantiene en el mismo nivel, cada vez va bajando, es decir, cada vez se va pauperizando más la situación. Seguro. La verdad que es un gusto poder hablar de Rabino, desde ya todo el equipo de Marca Registrada te agradece mucho. Yo no voto en Cava, pero desde acá tiene mi voto, tiene nuestro, porque aquí hay varios que también tienen nuestro apoyo. Ojalá que estas palabras sean para aquellos que realmente tienen esa necesidad y necesitan tener un cambio. Qué buena esa frase. ¿Por qué volvemos a votar gente corrupta? Nos sentimos corruptos también nosotros. Entonces yo creo que esto, con añadidura, y ya viene de generación en generación, y no tendría que ser así. Rabino, de ya, muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo mejor para usted. Estaremos en contacto cuando tiene información lo requiera. Siempre seguimos todos sus posteos. Muchísimas gracias. Aprendemos mucho, mucho, mucho. Y más ahora, en el caso suyo, sabrá lo que es estar en una banca en el Congreso y qué es lo que realmente se necesita para todos nosotros ir cambiando. Pero claro, ojalá que la ética y la moral sea parte de nuestra educación, que también falta mucho algo. Rabino, desde ya muchísimas gracias, me encantó esta charla más descontracturada que tenemos siempre, porque obviamente Por pero yo creo que tiene bárbaro para que lo conozcan. Sí, va como precandidato a diputado nacional por justamente en Cava. ¿Sí? Bueno, desde ya lo mejor para usted y ya le digo, desde acá, tan lejos que estamos, pero muy cerca con sus ideas, yo quiero que tiene que ser un poco de esta manera. Te mando un abrazo grande. Igualmente, muchas gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego. Bueno, aquí hablábamos